Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo no sé usted, pero cada vez que vengo a la iglesia algo de mí se transforma. Algo de mí empieza a cambiar. Y creo que cada vez que vengamos a la iglesia usted tenga que sentir ese cambio en su vida. Esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida obrando. Este fin de semana estuvimos fuera. Y créeme que es la segunda vez que me da miedo, humanamente hablando, porque me pasó otra vez lo mismo. Este cuerpo se cansa, ¿verdad? Se va acabando y cuando menos se acuerda uno, cuando no le duele una cosa, otra. Pero qué bueno que nos pase lo que nos pase, porque así vamos a depender más de Dios. Mira el tema. Goza la vida, pero con orden. La palabra de Dios nos advierte que todas las cosas son lícitas, dice el apóstol Pablo, pero no todas nos convienen. ¿Qué podemos entender con la palabra gozo o gozarse? ¿Qué pensaríamos en un término de gozo? Mucha gente cree que gozar de la vida, como dicen por ahí el artista goza la vida loca, ¿verdad? Eso es bueno, pero no importan los términos a veces, ni las circunstancias, ni tampoco para ellos cuentan los resultados. La vida debe de gozarse, claro que sí. Como cristianos tenemos un gozo, dice el Señor, un gozo inefable. Tenemos que gozarnos, pero tenemos que verlo de la manera ordenada. Todos comentan lo que pasó allá en Las Vegas. Posiblemente muchos estaban gozando a su manera. Por eso la palabra dice que con orden. Ahora, ¿qué entendemos por gozar? Encontré 5 puntos de lo que la gente puede pensar que es gozar. Sentir alegría o placer por alguna acción. Sentir alegría o placer por alguna acción. Gozar también es sentir satisfacción al máximo por una cosa. El otro punto es obtener alguna cosa útil y beneficiosa. Puede uno gozar de eso. Gozar es tener todo, deleitarse en ello y disfrutarlo. Gozarse es pasarla muy bien con una persona o con una cosa. Ahora, mucha gente vive gozando lo que le llamamos el mundo secular. Yo no le digo que no vaya a ciertos lugares, solamente que tenga precaución de hacerlo. Alguien me comentó, es bueno ir a las quinceañeras, ¿verdad? Y muchos han ido a quinceañeras. El hecho es que usted tenga que ir, si es un familiar, un gran amigo, para cumplir. El otro al asunto es de que no se involucre en las cosas que el mundo desarrolla. Una vez dijo alguien, puedes entrar a X iglesia porque tu amigo tiene algo ahí de participación. ¿Usted qué haría? Por respeto a la amistad y por respeto a la familia, uno puede ir, pero evitar participar de las acciones que están haciendo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, su vida debe ser gozosa, pero gozándose en la voluntad de Dios. A mí me gusta gozarme, yo soy muy risueño, hermano. Me gusta gozarme porque sé que Dios me ha cambiado y sé de dónde me ha sacado y a dónde estoy, y eso a mí es una causa de alegría y de gozo, pero en el orden que Dios nos da a conocer. Me gusta mucho lo que dijo el apóstol Pablo. Todo es lícito, vea todo lo del mundo. Todo, de todo puede participar, pero no todo le puede convenir, porque el resultado puede ser cosas negativas o desastrosas para la vida. Ahora, hablando tocante a la Biblia,
El apóstol Pedro, estamos empezando el libro, vaya conmigo al capítulo 1 de Primera de Pedro, donde nos quedamos. Hablando bíblicamente, encontramos que toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón no debe practicar las cosas del mundo. Ahora, ¿cuáles son las cosas del mundo? Tradiciones, religiones y todo aquello que es una ofensa a Dios. Tenemos que evitar participar de ciertas cosas para nosotros poder vivir en orden, de acuerdo a la palabra de Dios como cristianos, porque la gente nos está mirando. Donde quiera que va usted, ya lo conocen, hermano. Y la gente, como es un pueblo chiquito, la gente ya le conoce a usted. Aunque usted no se da cuenta, de repente sale alguien, oh, yo te he visto, vas a la iglesia fulana. En una ocasión, como le dije, estaba en una tienda hablando con alguien más y alguien dijo, yo sabía que eras tú por la voz. Así que nos están observando, como si fuera un faro. Por eso debemos tener cuidado lo que hacemos, lo que hablamos. Gozar la vida de una manera sana les va a impactar de una manera sana a los demás. Pero si gozamos una vida desordenada, lo único que vamos a dejar es un desorden también en los demás que nos están mirando. El apóstol Pedro, estamos viendo lo que nos va a advertir tocante a esta vida pasada. Vaya conmigo al versículo 13, por favor, y dice la escritura, la palabra de Dios dice de esta manera, el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y la palabra de Dios habla, hace una reflexión, hace una alegoría a lo que antes, o tal vez ahorita, si usted mira a un judío, trae sus vestiduras casi hasta el tobillo, ¿verdad? Como su turbante y su tipo de falda, ¿verdad? Entonces, lo que habla dice ceñir, la palabra ceñir era que se levantaban la túnica, la tomaban y para poderse mover a un lugar o rápidamente tenían que levantarla para caminar, porque si lo dejaban normal, hay mujeres que usan faldas hasta abajo y cuando caminan van pegando a los pies. Les es difícil correr. Entonces, eso es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Cuando habla de nuestro entendimiento, está hablando la palabra de Dios que tenemos que tomar nuestros pensamientos, que uno anda por allá pensando una cosa y otro hilo, es como agarrar una madeja de tantos pensamientos que andan por ahí flotando para tomarlos en un solo lugar, control de nuestra mente. Ahora, dice la escritura, sed sobrio. La palabra sobrio es alguien cuidadoso, calmado, es que está atento, está alerta de lo que sucede. Estamos hablando de cristianos. Dice, ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Cuando el Señor se manifieste, nos dará nuestra recompensa. El apóstol Pedro está hablando de su segunda venida. Ahora Jesucristo prometió venir, ¿verdad? Cuando ascendió al cielo dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador, pero dice, vendré de nuevo. Ahora es una promesa Jesucristo, ay Dios mío, mi Señor. Cuando Él promete algo, Él lo va a hacer. Ahora el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, por vista propia al Señor Jesucristo, en su testimonio narra que no debemos vivir las cosas del mundo. Y hay muchos que aún la viven estando en las iglesias. Ay, que al cabo poquito no es nada. Está como aquel cristiano que entra a una cantina y dice, ahorita voy a evangelizar a estos borrachitos. Entra y empieza a platicar con uno. Mira esto, bueno, pues si crees que eres como muy macho, tómate una poquito. Bueno, pues para que veas que
que no es malo. Hermano, al rato lo sacan cargando. ¿Qué quiere decir eso? No podemos ni siquiera tentar las cosas del mundo porque puede uno caer. Ser atraído es muy fácil. El apóstol Pedro nos dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en ¿qué? Vuestra ignorancia. No teníamos sabiduría, no sabíamos lo que hacíamos en cierta manera, si era malo o bueno, lo hacíamos porque nos gustaba hacer las cosas malas. No se conformen, dice, ya no vuelvan a esas cosas. Mira lo que Dios ofrece, primeramente la salvación. Segundo, ¿su vida ha cambiado? Claro que nuestra vida ha cambiado. Tercero, ¿cuál es lo que Dios quiere para nosotros? Tener una familia sana. Una familia que dé ejemplo de la veracidad del Evangelio, que es vivo y eficaz. Ahora nos dice la Escritura que estamos en la ignorancia. Nos dábamos cuenta que lo que hacíamos posiblemente en el pasado era pecado, pero en ocasiones lo hacíamos por hacerlo, pensando en qué, en el beneficio de otros. Casi la mayoría de las cosas que practicábamos en el mundo lo hacía para beneficio propio, cada uno. Esa es la ignorancia, porque no había una mente abierta de saber que el daño que se causaba o las cosas malas que hacíamos, que aunque nos traían malos resultados, ahí seguíamos. ¿Verdad? Ay, pero es que me resultó esto por esto. Pero de todas maneras se volvía a hacer porque había ignorancia. No había una verdad absoluta en nuestra mente hasta que conocimos al Señor y discernimos lo bueno y lo malo, aunque antes lo sabíamos, pero ahora somos precavidos en hacer las cosas. Dice en Efesios, vaya conmigo por favor, el libro de Efesios capítulo 2, dice la Escritura que nosotros tenemos gracia delante de Dios y esperamos la gracia cuando el Señor se manifieste. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10 nos habla el apóstol Pablo de esta manera. ¿Está ahí conmigo por favor? Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Conocíamos esto antes? Mire, cuando empezamos a leer la Escritura, siempre hacemos una lamentación. Yo no sé usted, pero yo sí la hice muchas veces. Si hubiera sabido lo que Dios tenía escrito en la Biblia, mi vida hubiera sido diferente, ¿verdad? Así lo pensaba de esa manera. Y cuando encontraba otro pasaje que me alentaba para seguir adelante, y si hubiera, hermano, la gente muchas veces dice esos dichos, pero no existe si hubiera.
Mejor vivamos el momento. Y aquí nos muestra que somos salvos por la gracia de Dios, que Él nos rescató. Y lo más impresionante dice, porque somos hechura suya. Eso es lo que más me impacta. Aunque para mi persona, ni siquiera un polvito por donde Él cruzó, soy digno de eso. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El cristiano no puede hacer malas obras porque ha sido creado a la imagen de Dios, y la imagen de Dios también incluye la santidad. Qué difícil es ser santo. A los ojos de Dios lo somos, pero si nos miramos, ay, ¿a poco eres santo? Exclamamos esa palabra, pero en verdad somos santos delante de Dios porque somos hechura suya. No nos hizo a alguien más al aventón, como alguien que crea, clona o hace alguna cosa que es semejante al hombre o hace robot. Hermanos, eso no tiene sentimiento. Ese no tiene vida natural. Ese no piensa, no ama. El ser humano es la única criatura perfecta que Dios hizo. ¿Por qué? Lo hizo a su imagen y semejanza. Aclaro, nunca vamos a ser Dios. Nunca nos vamos a ser dioses. Somos a imagen suya en la santidad, en el amor, en el amarse unos con otros, en el tener relaciones interpersonales. En eso somos semejantes a Él. Que Dios nos delega algunas situaciones para llevar a cabo en su nombre y sucedan, eso es por la gracia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que sucede. Usted debe de alegrarse porque dice que nosotros vamos a mostrar en los siglos venideros la gracia de Dios que está en nosotros. La gracia de Dios es la que nos ha hecho salvos. Nos trasladó, como le dije al principio, de las tinieblas a la luz. Ahora, si vivimos en luz, lo que debemos practicar son las cosas de la luz, que es Cristo Jesús. La luz divina, la luz eterna. ¿Y qué andamos haciendo allá? A veces en el mundo buscando cosas, ¿verdad? Donde está la palabra de Dios que nos dice que somos hijos de Dios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en el pecado. Un pecador está muerto. ¿Y qué hace un muerto? ¿Usted ha visto algún difunto? ¿Ha visto algún difunto? ¿Qué es lo que hace? Nada. Ahora, si nos da vida, el Señor es para dar fruto y para enseñar la gracia divina a los demás. A mí me impresiona mucho lo que Dios nos habla en esta porción de la Escritura, porque dice que estábamos muertos en los pecados y deleites. Cuando habla de pecados y deleites, es que a la gente le gusta pecar, hermano. Una vez les comenté, ¿saben que el pecado es sabroso? Y dijeron, ¡ay! Se asustaron. A la gente le gusta pecar porque le gusta. Es como cuando usted se come una comida, me gusta la comida y se la come. Entonces el pecador le gusta, le atrae, le agrada. Por eso lo sigue practicando. ¿Por qué? Porque está muerto al sentimiento, a la divinidad de Dios que no le atrae ni siquiera por un instante. Un muerto no tiene sentimiento. Por eso dice el Señor que nos trajo de vida, de muerte a vida, para que sintamos, para que veamos quién es Dios. Volvamos otra vez, mis hermanos, al libro de Pedro. Y nos dice la Escritura cuando estamos hablando en el versículo 14, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto, hermano, que habla la Escritura de conducirnos en vuestra peregrinación, es nuestra vida cotidiana que estamos viviendo en el mundo. ¿Ha escuchado usted por ahí la palabra peregrinación? En los pueblos allá donde vivíamos, bonito en Tanga, ¿verdad?
Bueno, entonces las peregrinaciones, caminar una ruta y llegar a un destino. Mucha gente. Dios nos dice que vivamos de una manera santa en todo el resto de nuestra vida que nos queda. ¿Cuándo vivimos? No sabemos, pero tratemos de vivir lo mejor para el Señor, porque la vida se acaba en un instante. Sed santos porque yo soy santo, Dios lo dice. Y cada cristiano que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene el Espíritu de Dios que lo hace decir la palabra Abba, Padre. No cualquier persona le dice Padre a Dios. A mí me gusta decirle papá, porque yo encontré a mi papá verdadero. Ahora, lo que dice la Escritura, que nos conduzcamos, si Él es santo, vamos a conducirnos de la manera más santa que se pueda para poder hacer semejantes como Él. Ahora, la santidad, ¿cómo se requiere la santidad, hermano? Como lo que dice, ceñir vuestro entendimiento. Tomar toda nuestra mentalidad como en un manojo y retenerla. Esta mentalidad o este pensamiento, no te vas de aquí, no te me vas a mover de aquí, porque cada cristiano que ha recibido al Señor tiene el control absoluto de todos sus hechos que hace. Y no tan solo tiene el control, sino que da testimonio de que Dios también vive en su vida. Es algo bien impresionante. Hay unas palabras que escribí aquí, que el cristiano tiene dominio propio, tiene claridad, constancia y una buena moral. Ese es el cristiano que sigue a Dios, que tiene constancia, que tiene calidad de vida, que tiene dominio propio. Y eso es lo que a veces nos puede hacer falta, el dominio propio. Si no estamos bien tomados de la mano de Dios, cuidado, porque se nos puede escapar algo. Ahora, buscamos la santidad y si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor que habla de aquí no es un miedo, hermano. Mucha gente dice, es que tengo temor. Aquí sí se están poniendo en el ámbito de miedo. Pero cuando habla de temor hacia Dios, es respeto. El cristiano tiene que tener un gran respeto al Señor. Respeto por su palabra. Respeto y reverencia por lo santo que Él es. Su santidad. Imagínense el trono de la gracia de Dios resplandeciente. ¿Cómo llegaría usted a mirar ese esplendor? Uno de los salmos dice, el de limpio corazón y puro. Ese verá a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estoy? Tenemos entonces que buscar la santidad. Porque Dios es santo y si proclamamos a Dios como Padre, que nuestra boca esté santificada para poder decir Padre. Es tan hermoso, hermanos, tener esto en cuenta. Y dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Amor a vosotros, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esto nos toca a nosotros, pasarles, como dicen por ahí, la estafeta del corredor. Pásale la estafeta y sigue corriendo. Nuestra descendencia habla de que recibieron de sus padres el evangelio para ser rescatados de una vana manera de vivir. Este es un ejemplo de nosotros, los padres, hacia los hijos. Empecemos desde chiquitos a enseñarles para que tengan una vida correcta y una vida sana.
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Preciosa. Cuando usted le dice a su hijo o a su hija, sabes que Jesucristo es nuestro Salvador, le está dando algo incorruptible. Aunque le dé lo que le dé material, eso pasa, pero cuando le enseñamos la palabra de Dios, esa permanece para siempre en sus vidas. Conocido hombres y mujeres que cada rato se van de la iglesia y luego regresan, se separan y hacen sus cosas y vuelven a regresar, pero cuando regresan con más amor al Señor, a más pasión, pero qué necesidad hay de ir a sufrir. Cuando cada vez, cada día, constantemente podemos estar renovando nuestro amor para con Dios, nuestra pasión para con Dios, no esperar que algo malo nos pase para decir, no, es que sí quiero amar más a Dios. Frecuentemente me encuentro con un amigo, está en la iglesia y al rato lo veo haciendo una cosa, le da muchos consejos y yo sé lo que hago, ¿verdad? Siempre decimos eso. Que al cabo Dios es fiel, Dios tiene su gracia para conmigo. Hermanos, cuidado, porque en una de esas, Dios guarde que la muerte nos alcance. Y ahí, como dice que Dios es justo y Él va a juzgar nuestras obras, cuidado porque posiblemente nos vaya mal. No hay que hacer nada, hay que estar trabajando para el Señor, estar dentro de comunión con el Señor. Y dice que nosotros recibimos la gracia y la salvación por la sangre preciosa. A mí me gusta eso, preciosa. Lo más hermoso, lo más grande que existe en el mundo. La sangre de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el ejemplo de nosotros. Si Cristo vive en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vivir sin manchas. Alguien me dijo, en algunas iglesias existen algunas hienas o gallinas, ¿sí las conoce? Las hacen llenos de ¿qué? De manchas que devoran a los demás. Pero ¿sabe por qué? Porque no han entendido la calidad de vida que Dios ofrece a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Si entendieran la profundidad y el valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, harían a un lado todo lo que tengan a su alrededor por tal de estar a los pies del Señor y escuchar su palabra. Pero falta mucho. En ocasiones la gente decide hacer otras cosas y hacen a un lado ese grande sacrificio del Señor. Ahora nos dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Desde antes se hablaba de la venida del Señor Jesucristo. Se completa con el Nuevo Testamento y la vida real que vivimos hoy. Se ha manifestado la gracia y el poder de Dios a través de nosotros. Mire a un hombre o una mujer arrepentido en un día que se arrepiente en menos de un año. Ya es una mujer o un hombre, posiblemente siervo del Señor, restaurado totalmente porque ha venido a creer que el Señor es el que le ha perdonado todo a través de su fe. ¿Qué dice Gálatas capítulo 4, por favor? Gálatas capítulo 4, en el versículo 1, nos habla la Escritura que debemos estar convencidos de que Cristo es nuestro Salvador. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 1, dice la Escritura, pero también digo, entre tanto que el heredero, ¿así lo tienen conmigo? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ni una persona natural que no conoce la palabra de Dios o que no ha recibido al Señor Jesucristo jamás lo va a escuchar decir Padre o Abba Padre. Solamente que dice aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo y que no han sido, que ya no son esclavos del pecado y que ahora somos libres para gozar la vida en Cristo Jesús. Goce la vida, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. Disfrute lo que tenga, disfrute su día, porque posiblemente en cualquier momento se acabe todo. Goce, alégrese, pero en orden, como Dios lo establece. Sonría, haga amistad, pero en orden como Dios lo establece, para que tenga una vida en abundancia y diga, en realidad, Cristo vive en mí. Vamos a terminar con dos porciones de la Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 24, dice la Escritura, versículo 24 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, hermanos, debemos entender más aún que somos hijos herederos con Cristo Jesús. Y hay algo importante. Antes de continuar con esto que leímos, el versículo 16 del capítulo, perdón, el versículo 19 del capítulo 16 de Marcos, déjenme leérselos, dice del versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, volvamos a la porción que estuvimos leyendo en Romanos, que dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es en lo que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó, Dios nos rescató, nos dio una identidad de hijos. Él habló, el Señor Jesús Cristo habló estando en la tierra y ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y dice que somos coherederos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si morimos en cualquier momento teniendo a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, honrándolo y viviendo en la manera más profunda en la santidad, ¿dónde estaremos? Con Él. Con Él. Y eso es lo más precioso de tener esta esperanza viva de que un día estaremos con Él. Amén. 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 Gracias, Señor, por su palabra bendita, Padre. Gracias, Dios, porque nos recuerda que somos sus hijos. Que usted, Padre Santo, es un Dios santo. Y así debemos buscar también nosotros. Fuera del mundo, Señor.
fuera de las atracciones, fuera de lo que no le agrada, mi Dios, vivamos una vida juntamente con Cristo Jesús. Gracias, Dios, por su Espíritu Santo, que nos despedimos de este lugar, mas no de su presencia, y que tengamos una bendecida noche. En el nombre de Jesucristo.